Hola, buenos días y bienvenidos a la sesión de clausura de la edición número 11 del curso de redacción online, cómo redactar un artículo científico. Esta sesión de clausura celebraremos primero que el curso de esta edición ha terminado, pero después tendremos dos charlas de los dos tutores, de Ana María García y de Esteve Fernández, que nos hablarán sobre la publicación científica durante la pandemia y sobre las revistas y editoriales depredadoras. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas y después el director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Félix Bosch, nos explicará qué es el estudio ScriUV y si sirven estos cursos de redacción científica. Y después anunciaremos los ganadores del primer sorteo del estudio ScriUV. Para empezar, este curso de redacción online ha durado 6 semanas, empezó el día 14 y termina hoy, y cuenta con 155 alumnos que o ya han terminado o están a punto de hacerlos. En esta edición hemos contado con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, exactamente del doctorado. También tenemos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, tenemos investigadores de Fisabio y tenemos personal sanitario de la Corporació de Salut del Maresme y la Selva. Yo soy Elizabeth Serés, de la Fundación Dr. Antonio Esteve, y si sois exalumnos del curso habréis recibido mails míos. Esta sesión os recuerdo que la grabaremos, después la colgaremos en YouTube y ahora mismo tenéis todos los micros desactivados y cuando en la sesión de preguntas y respuestas queráis intervenir podéis hacerlo mediante el chat o bien podéis abrir vuestro micro y si sois valientes la cámara. Y una breve historia de este curso de redacción científica es que en la Fundación Dr. Antonio Esteve organizamos cursos de formación, entre otras muchas cosas, y uno de los más antiguos que tenemos es el curso Cómo redactar un artículo científico, que originalmente es un curso presencial de 2 días de duración, que ahora mismo cuenta con 51 ediciones presenciales. Este curso lo hemos organizado por toda España y en el año 2015 lo convertimos al formato online. En el 2015 hicimos el piloto y desde el 2006 estamos organizando 2 ediciones cada año. Y ya llevamos 11 y en octubre organizaremos la número 12. Una vez más, esto es la sesión de clausura, así que felicidades a todos los alumnos que hayáis terminado el curso. Esperamos que os haya gustado y ánimo a todos los que os queda nada, que tenéis hoy a las 12 para terminarlo. Y si os parece bien, vamos a pasar a la primera presentación de Ana María García, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de Valencia, que nos hablará de la publicación científica durante la pandemia. Venga, muchas gracias, Eli. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y gracias a la Fundación por esta oportunidad de, sobre todo, bienvenidos nuestros alumnos, de poder interactuar con vosotros, bueno, pues con algunas cosas que habéis ido aprendiendo durante el curso relacionadas con el mundo de la publicación científica, ¿no? Yo voy a revisar pues, brevemente algunas características de la publicación científica durante la pandemia, que como todo se ha visto pues profundamente alterado y posiblemente algunos cambios pues los veremos mantenerse en el futuro. La presentación que voy a hacer se basa en parte en una que hice también previamente en otro seminario de la Fundación Dr. Antonio Esteve, la ciencia impaciente durante la COVID, que os recomiendo también si os interesa estos temas que visitéis, que la veáis, que está disponible en la página de la Fundación.
Bueno, desde luego una de las primeras cuestiones que cambia radicalmente en relación con la pandemia es el volumen de producción científica. Yo creo que todos somos conscientes de esto. En una búsqueda en PubMed, actualizada recientemente, había más de 170.000 artículos, publicaciones científicas relacionadas con la pandemia, con la COVID, con la enfermedad, con el virus, etcétera, ¿no? Esto, bueno, veis en la gráfica la evolución, ha supuesto de media pues unas 12.000 publicaciones al mes, unas 400 diarias. Nunca antes se había visto un volumen de producción científica y de publicación científica en todo el mundo centrada en un tema de forma tan intensa como hemos visto durante la pandemia. Y una peculiaridad también de esta producción, publicación científica, ha sido la puesta en relieve de lo que llamamos preprints. Esto, en el curso no hemos hablado de esto porque realmente es un fenómeno relativamente reciente, al menos en las disciplinas de ciencias de la salud, ¿no? De hecho, todas esas publicaciones que recoge PubMed, un poco más del 1% son ya preprints. ¿Y qué son los preprints? Bueno, este esquema será familiar a los que habéis hecho el curso. Es el proceso desde que los autores preparan un manuscrito para ser publicado, lo remiten a una revista, allí pasa un proceso de revisión, de edición, de filtrado, a fin de cuentas. Es finalmente, si lo es aceptado, hay una edición técnica, maquetación, etcétera, y acaba siendo publicado, ¿no? Pero ese manuscrito, antes de ser enviado a la revista, puede ser también enviado a lo que se llama un servidor prepublicación. Y, bueno, podría ser un paso previo al envío a la revista, pero no todos los manuscritos publicados en estos servidores llegan a ser publicados en revistas. De hecho, estos servidores ofrecen a los autores la posibilidad de hacer público su trabajo tal cual lo escriben y de forma libre, sin filtros o sin prácticamente filtros, a darlo a conocer a colegas, a profesionales, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de una página web de uno de estos servidores preprint, el Chaos, que, bueno, pues invita a los autores a mandar sus trabajos y que tal cual los reciban serán hechos públicos. Anuncian, por ejemplo, que los trabajos publicados pues llegan a darse a conocer a través de medios principales de comunicación. Este es un ejemplo de un trabajo publicado en Chaos, ¿vale? Donde los autores pues cuentan, pues como cualquier estudio científico, pues sus características. Fijaros el aspecto que tiene esta publicación, incluso con los me gusta ahí abajo, ¿no? Votas si te gusta o no te gusta el trabajo científico en cuestión. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de una de las revisiones que ha recibido este trabajo científico, que también visualmente recuerda mucho a la interacción en redes sociales, ¿no? Bueno, los servidores prepublicación, de hecho, existen ya desde hace algún tiempo. Tienen su historia. En los años 60 hubo como un primer intento de poner en marcha algo parecido a esto, aunque no fue adelante. Pero ya en 1991, desde el área de físicas, se fundó Archive como un servidor preprint que sigue hoy en día y que funciona con toda normalidad y que es muy bien acogido en la disciplina. Más recientemente aparecen servidores preprint como bioarchive, como Archive, más recientemente todavía, y bueno, se van apareciendo nuevos, ¿no? En un recuento ya de hace algunas semanas, algunos meses, pues se contabilizaron hasta 60 de estos servidores preprint, de estas páginas, insisto, que permiten a los autores escribir su trabajo e inmediatamente hacerlo público, ¿no? Bueno, se recontaban 60, yo creo que serán ya más y que seguirán creciendo, ¿no? ¿Cómo se financian? Es importante saber cómo se mantienen estas plataformas, igual que las revistas científicas, también es interesante saberlo, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues a veces hay sociedades científicas o profesionales detrás, a veces hay fundaciones, promotores, algunas grandes editoriales ya tienen sus propios servidores preprint también, a veces cobran a los autores, como hacen muchas revistas, aunque esto no es muy frecuente. ¿Y cómo se han comportado durante el tiempo de la pandemia? Bueno, pues mucho de lo que se ha publicado en estos servidores preprint ha recibido una amplia cobertura, tanto por los medios de comunicación online como redes sociales, ha tenido impacto social, profesional, político, ha llevado a cambios en las propias políticas de las revistas científicas tradicionales y bueno, estas mismas plataformas van actualizando y mejorando sus propias políticas de funcionamiento, ¿no?
Esto es un análisis de medRxiv, que es uno de los servidores principales ahora mismo preprint en el área de ciencias de la salud, ¿no? Vemos como antes de la pandemia, durante el 2019, que es cuando aparece este servidor, tenían muy poca actividad, pero en el momento de la pandemia se dispara la actividad, reciben muchísimos más trabajos y aceptan también, porque aquí sí que hay un pequeño filtro previo, ¿no? Aceptan hacer públicos también muchos más trabajos. La frecuencia de aceptación sería del 87% en este servidor. Algunos otros datos interesantes de la... Ay, esperad, porque me está saliendo aquí, no sé si lo veis vosotros, esto del ocultar, que me está fastidiando todo el rato. Vale. Algunos datos interesantes de este análisis. Son muy pocos los manuscritos publicados en este servidor que reciben comentarios, apenas el 9%. No muchos de ellos, de momento, este análisis habrá que hacerlo también más a largo plazo, son publicados en revistas, llegan a ser publicados en revistas científicas tradicionales y muy pocos de ellos, de momento, también han sido retractados. En esta figura veis la evolución de las consultas que se han hecho a los trabajos publicados en medRxiv. También la evolución antes y después de la pandemia se dispara exponencialmente. Tanto las vistas como las descargas se multiplican por 1000 durante este tiempo, ¿no? Y yo creo que este soporte de publicación ha venido a quedarse. Era muy poco conocido, muy poco popular antes de la pandemia, seguramente lo veremos con más frecuencia después, ¿no? Decía que las revistas científicas han adaptado sus procesos de publicación también en la situación de pandemia, lógicamente, para acoger todo ese volumen de publicación brutal, ¿no? Entonces, y también a esta presencia de los servidores preprint. Por ejemplo, eLife, que es una revista pues, muy correcta, con un factor de impacto alto, ahora mismo recomienda que antes de mandar un manuscrito a la revista haya pasado por un servidor preprint. Considera que esto es bueno, que es positivo para el manuscrito. También ha reducido durante el tiempo de pandemia los tiempos de revisión, como decía, para acoger todo ese volumen de publicación lo más rápido posible, pues ampliando la base de revisores, reduciendo las exigencias que tenía para los autores previas al envío de los manuscritos, etcétera, etcétera. Esta revista, de hecho, tenía ya algunas ideas, digamos que innovadoras en el mundo de la publicación científica, ¿no? Por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, ya decía que el título de la revista, pues por ejemplo Lancet o New England Journal of Medicine, el que esto fuera un indicador de la calidad de lo que allí se publicaba no era bueno, era mala ciencia. También que el proceso habitual, tradicional de publicación científica iba mucho más de empoderar a los editores que de empoderar a los autores, que eran los importantes a entender de esta revista. Y también daban la bienvenida a, como decía, a las plataformas TheoBioArchive, y así decían, nos podemos concentrar nosotros en lo que es lo más importante, que es esa revisión externa, ¿no? Decían cosas como esta: creemos que la publicación del futuro, la publicación científica del futuro, estará mucho más controlada por los propios autores. También hemos visto en tiempos de pandemia el protagonismo que ha cobrado las redes sociales a la hora de comunicar hallazgos científicos. Y, por ejemplo, esta es la historia muy resumida de la hidroxicloroquina, que ha sido todo un culebrón. Ya desde febrero los autores de esta línea de investigación anunciaban las maravillas de este tratamiento, ¿no? Evidentemente erróneamente. Y, bueno, pero todo lo que son los datos, los comentarios a estos trabajos, etcétera, se han movido prácticamente en su mayoría por las redes sociales, ¿no? Tanto el auge como la caída de esta propuesta. Y de hecho un científico hablaba de esto, ¿no? Dice, estamos viendo ya en tiempos de pandemia quizás una marginalización de las revistas científicas tradicionales en la comunicación académica. Esto seguramente lo seguiremos viendo también, ¿no? Y por último, ya estoy acabando, claro, podéis pensar de toda esa publicación brutal, de todos esos filtros que se van relajando a la hora de hacer público un trabajo, un riesgo es que, bueno, pues esos trabajos sean menos válidos, que las conclusiones sean erróneas, puedan llevar a equívocos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el Retraction Watch, que es una página que funciona desde hace mucho tiempo y lo que hace es recopilar trabajos retractados, es decir, que han sido retirados de su publicación, digámoslo así, porque se ha demostrado a posteriori, después de ser publicados, que tenían errores, que no eran válidos, que habían sesgos, que las conclusiones no eran correctas, ¿no? En el análisis que hace el Retraction Watch de lo que ha pasado con la publicación durante la pandemia, pues ha identificado hasta ahora, está actualizado el dato, 110
publicaciones científicas retractadas. De ellas, algunas son publicaciones en los servidores prepublicación que mencionábamos, ¿no? Pero otras son publicaciones retractadas de revistas principales como Lancet, New England, Annals of Internal Medicine, etc. Bueno, pues estos son los retos y esto es algunas pinceladas de lo que nos deja la pandemia y un pensamiento que creo que ayuda también a presentar la siguiente presentación de Esteve Fernández es que aquí hay un problema y es que publicar es un negocio y se han dado cuenta muchas compañías y muchas personas de que esto es un negocio para las revistas, para las editoriales, ¿no? Porque realmente cobran a investigadores, cobran a lectores, cobran a las instituciones por acceder a sus contenidos o por publicar en esos contenidos y a la vez consiguen que muchas personas trabajen gratis para ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí. Espero haber sugerido también algunas preguntas para el tiempo de debate. Animaros a participar y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Estamos esperando a Esteve Fernández, que ha tenido un pequeño problema de conexión, pero mientras tanto podemos pasar al turno, podemos hacer un turno de preguntas sobre la presentación de Ana. Si queréis preguntar cualquier cosa, ya sabéis que podéis usar el chat o bien levantar la mano con el icono que hay arriba del todo de la pantalla y conectar el micro cuando queráis. Bueno, veo que la gente no se anima. Mi pregunta, Ana, es, por lo que has explicado, los servidores preprint, en realidad, la calidad de los papers no ha bajado. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, hará falta más tiempo para saber cómo se comportan. Lo que sí que sabemos es que en algunas disciplinas, en física, por ejemplo, se ha normalizado absolutamente la publicación en servidores preprint. Es relativamente reciente en área de ciencias de la salud, ¿no? Pero como digo, se usa muy normalmente en otras áreas. Por lo que sabemos hasta ahora, claro, la gran mayoría de lo que se publica en servidores preprint, igual que en revistas científicas, por otra parte, no recibe comentarios, nadie se lo lee o nadie lo mira o bueno, no sabemos muy bien lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno, de lo que sí que ha llamado la atención y ha estado en primera línea de la pandemia, pues algunos estudios importantes, hallazgos importantes en relación con la pandemia, bueno, pues parece que la calidad es igualmente aceptable. Una parte de estos llega a publicarse en las revistas científicas, que quizás sea ese el curso natural de estas prepublicaciones, ¿no? Y algunas se retractan, pero en las revistas científicas están retractando trabajos científicos desde hace décadas, ¿no? Lo sabemos. Se ha acelerado también el ritmo de retractación. Se retractan más rápido. A veces se tardaban años en retractar algunos hallazgos, pero justamente por la atención intensificada que ha habido sobre todo lo que se ha publicado en relación con la pandemia, hemos visto retractaciones express, ¿no? Cosa que tampoco era muy habitual antes, pero no parece especialmente frecuente en los preprints en comparación con las publicaciones de artículos tradicionales, digámoslo, hasta ahora. Ahora falta análisis más a largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Ana. A ver si hay alguien más que tiene alguna preguntita. Yo os animaría, seguro que, bueno, acabáis de hacer el curso, muchos de vosotros, y seguro que algunas cosas, si no os atrevéis con el micro, pues con el chat, que supongo lo podemos consultar también. Sí, tenemos una pregunta de Mercè Piqueras que dice: en física los preprint reciben los comentarios de colegas como un peer review colectivo. ¿Es lo mismo en los artículos de medicina? Sí. El preprint en principio ofrece al autor hacer público el trabajo y cualquiera puede comentar sobre ese trabajo. ¿Vale? Otra cosa es que se haga más o menos. En física, efectivamente, se han acostumbrado y hay un proceso de comunicación académica ahí muy interesante y muy normalizado y de mucho rigor, ¿no? En los preprints como el medRxiv se puede hacer exactamente lo mismo. Tú puedes entrar ahí, leer un trabajo y hacer tus comentarios. Como veíamos de todas formas, por el análisis que veíamos, solo un 9% de los trabajos publicados en medRxiv, de momento, tenían comentarios. O sea que la mayoría se publicaban y nadie los miraba o los comentaba.
Pero esa es la idea, hacer pública la ciencia. De alguna forma hay una idea interesante detrás de esto, ¿no? Como democratizar la revisión externa de las publicaciones científicas. Perfecto, pues muchas gracias. Si no tenemos ninguna pregunta más, pasaremos ahora a la presentación de Esteve Fernández, que es director de la Unidad de Control de Tabaco del Institut Català d'Oncologia y es catedrático de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Barcelona, y nos hablará de las revistas y editoriales depredadoras. Cuando quieras, Esteve. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, una más de la Fundación Esteve, que la verdad es, como siempre, un placer aceptar, y un buen colofón para esta edición del curso, que, bueno, la verdad, rematarla con una cierta interacción con los alumnos siempre es bonito, y hablando de unos temas de actualidad con Ana que nos parecen súper interesantes. Como os decía Elisabet, os hablaré muy brevemente, 10 minutos, de las revistas y las editoriales depredadoras. ¿De acuerdo? Bueno, es un tema de actualidad también, es un tema que de hecho ya llevamos en él pues más de 10 años, como veremos, y os quería empezar con una observación, que más o menos los que vamos publicando nos hemos encontrado pues esto en los últimos años, ¿no? Recibir emails, no sé si vosotros ya habéis recibido alguno, a la que empiezas a ser un poco público, y eso significa haber publicado un artículo y que esté indexado en PubMed, por ejemplo, pues bueno, ahí vuestro email ya está en una base de datos y es muy fácil extraerlos y generar spam con una finalidad lucrativa, que es intentar atraer artículos a revistas con nombres variados, casi siempre con nombres muy parecidos a revistas consolidadas y que existen, ¿no? Emails de este tipo, como podéis ver, algo raros, incluso a veces con muchos colorines, por ejemplo, con presentaciones de este tipo no te llaman por tu nombre, sino que te llaman profesor, lo seas o no lo seas. Greetings from tal, nombres de editoriales algo a veces bueno, poco habituales y con unas formalidades y unas formas de expresión un tanto extrañas, ¿no? Bueno, la verdad es que de estos llevamos recibiendo durante mucho tiempo. Yo en los últimos meses creo que ha habido también, igual que otras cosas se han disparado con la pandemia, pues bueno, estas revistas yo creo que también han visto que había un buen viento para ellas. Ahora definiremos exactamente qué son, ¿no? Pero en este periodo de tiempo que os acabo de poner en la diapositiva, un mes escaso, he guardado, he tenido, digamos que la paciencia de archivar 84 emails de este tipo, de revistas que te piden o un artículo porque pasado mañana cierran un número, o que te piden ser editor de la revista, o que te piden coordinar un suplemento, pero además con una inmediatez que es una de las características, como luego sistematizaremos, de este tipo de publicaciones. En el curso hacemos una referencia con uno de los casos emblemáticos, del año 2009, por cierto, o sea que pues eso son ya 12 años, que es el Crab Paper, ¿no? Que si lo recordáis, los que habéis hecho el curso, y para los que no, muy sucintamente, fueron dos investigadores que, cansados también de recibir emails de este tipo, se inventaron un artículo, de hecho lo generaron con un software, lo enviaron a publicar una revista absolutamente exótica, con un nombre terrible, de la cual habían recibido emails pidiéndoles contribuciones, a pesar de que tampoco era su campo de investigación, y lo enviaron un artículo inventado, sin sentido, incluso sin sentido. Había frases que parecían lenguaje científico, pero pues hablaba de las aspiradoras, de los árboles, de colores, bueno, de implementación, todo con un lenguaje muy técnico y científico, pero que no decía nada, estaba vacío de contenido, a pesar de que tenía sus tablas, sus figuras, sus referencias, parecía un artículo, y de manera sorprendente a los 2 meses recibieron una carta de aceptación y que pasaran por caja, que era una cosa que en las normas de los autores no decían. Esto causó mucho revuelo, lo publicaron en el New Scientist, que es una revista de divulgación científica
que tiene muy buena acogida entre investigadores y otras personas, y la verdad que marca un antes y un después, ¿no? Aquí se vio claramente cómo las revistas podían estar en una situación de abuso. Bueno, la verdad es que ¿qué son las revistas depredadoras? ¿Qué es una editorial depredadora? Porque las revistas no viven solas, las revistas las publica alguien, son las editoriales, lo que en inglés llamamos publishers, ¿no? Y de hecho, las revistas depredadoras salen de estas editoriales, que normalmente son grupos que tienen docenas o centenares de revistas en los campos más dispares, desde la astrofísica a la paleontología, pasando por todas las ciencias biomédicas que os podáis imaginar, ¿no? Y aquí hay unas de las características. O sea, son publicaciones con ánimo de lucro, con fin de lucro y de contenido supuestamente académico. Bueno, con fin de lucro no es ninguna barbaridad. A ver, yo trabajo para ganarme la vida. Eso es no para lucrarme en el sentido despectivo, pero sí que trabajo con ánimo de lucro, porque si no, no puedo vivir. Y las revistas, en general, tienen todas cierto ánimo de lucro porque tienen que mantener una estructura, dar de comer a gente, etcétera, ¿no? En el caso de estas revistas, hay otras características que, aunque parecen académicas, realmente tienen unas características engañosas. Tienen características de fraude y, sobre todo, de fraude porque no están ofreciendo un producto asegurado y con calidad. ¿Okay? Por tanto, aunque el lucro en sí mismo no es malo, lo que está claro en estas revistas es que no tienen ningún tipo de compromiso ético, académico con los autores. Digamos que hacen la revista para ganar dinero. Y eso aprovechando una coyuntura, que es la presión por publicar, y otra coyuntura, que es la aparición del Open Access. Porque todas estas revistas, como podemos ver aquí, una de sus características diríamos que es el acceso abierto. Sin acceso abierto no podría haber publicaciones depredadoras, se basan en ello. El Open Access, como seguramente sabéis, pues es un movimiento que la verdad está aportando muchísimo a la ciencia, dentro de incluso de lo que es el Open Science, ¿no? Pero es la accesibilidad a las publicaciones de una forma gratuita por el usuario final. Hay diferentes tipos de Open Access, de acceso abierto, y uno de los sistemas más implementados es el que los autores, sus instituciones, normalmente son las que se hacen cargo de lo que llamamos Article Processing Charges, lo que veis en la segunda línea, las APC, las tarifas de producción. Esto empezó como un movimiento de democratización de la ciencia, realmente porque sin necesidad de estar suscrito a las revistas, el consumidor final, el investigador que necesita ese artículo para trabajar, tiene acceso. Y eso es muy importante además en una situación global con muchas desigualdades, con universidades, departamentos, grupos de investigación con escasos recursos que no pueden permitirse pagar las astronómicas suscripciones de la mayor parte de revistas científicas. Alguien tiene que pagar, evidentemente, entonces a alguien se le ocurrió que fueran los propios autores o sus instituciones que pagaran esas tarifas de producción, ¿no? Eso es bueno en sí, pensamos, la mayor parte de investigadores, pero ha tenido efectos colaterales. Una, la creación de revistas, aprovechando este sistema, que les importa poco o nada la calidad de los artículos y que lo único que quieren es aceptar artículos, normalmente sin peer review, sin proceso de revisión por expertos o con un proceso de revisión por expertos claramente deficitario, que es lo que tenemos aquí. Además, a sabiendas de que engañan a los investigadores, porque, por ejemplo, estas tarifas de producción se desvelan al final del proceso editorial. Nunca están, o casi nunca están muy claras en la página web de la revista, que es confusa, que es turbia, igual que es turbia la propia revisión por expertos. No se sabe si a un revisor, si a dos, exactamente cuál es el rol del editor. Muchas veces no tienen un editor científico realmente. Bueno, son unas revistas un poco fake, ¿no? Un poco falsas, que lo que quieren es atraer artículos
a sabiendas o no de los autores, porque a veces hay autores que saben que estas revistas no tienen todas las garantías, pero al final lo que desean es publicar su artículo, porque en su universidad cuentan los artículos y es igual que tengan o no tengan otros indicios de calidad, ¿no? Una característica también muy determinante de estas revistas es que son rápidas. Te garantizan la aceptación. Si nos envía el manuscrito, se lo publicamos en una semana. Bueno, ¿esto cómo consiguen un peer review tan rápido? Pues porque muchas veces no lo hacen o se los inventan, ¿no? Hay garantías de aceptación, promesas de tiempos, lo que pongo aquí, ¿no? Increíblemente rápidos para lo que nos tiene acostumbrado el sistema habitual. Ojo, el sistema habitual es lento, pero no tanto. Hay revistas acreditadas que han hecho unas mejoras tremendas en los tiempos de gestión de manuscritos y eso los autores evidentemente lo aprecian. Bueno, hay otras características, ¿no? La información que dan puede ser engañosa, no está bien definida la política editorial, aunque el título de la revista sea de un tema, ellos dicen que publican de todo. Si miras los índices, encuentras artículos muy variopintos, muchos de muy baja calidad, a veces encuentras los artículos y a veces no, porque hay cambios de servidores, de páginas web, bueno, es todo confuso y turbio. Además, normalmente, y eso también es bastante característico, el inglés que utilizan es pobre, ¿no? Tanto gramaticalmente como construcciones, como habíamos visto en los emails al principio. Y el producto final, el paper maquetado, realmente muchas veces es pobre. No se columnan, las figuras son exactamente las mismas que envían los autores, muchas veces deficientes, etc. Otra característica, normas éticas, política ética, confusa, turbia, inexistente. Y eso también lo aprovechan algunos lobbies de influencia que pueden tener conflictos de intereses, ya sea con industria tecnológica, farmacéutica, otras industrias tipo del tabaco, y no se declara la financiación, no se declaran los intereses. Las revistas no están afiliadas a ningún tipo de organización, como puede ser la COPE, que conocéis muchos de vosotros, el Comité of Publication Ethics. O sea que, bueno, viven un poquito al margen de toda una regulación, una normativa que ha ido creciendo en las últimas décadas, ¿no? Y otra cosa curiosa es que normalmente, una vez publicado, nadie se acuerda de esos artículos, no se pueden enviar cartas diciendo me ha gustado o no me ha gustado o encuentro que esto sería interpretable. No hay correspondencia e incluso no hay ni correcciones ni retractaciones de estos artículos, cosa que incluso en las revistas top es bastante habitual, que unas semanas, unos meses después de la publicación de un artículo, pues alguien encuentre que se tiene que hacer una corrección o incluso el caso, como conocéis, de las retractaciones, ¿no? Bueno, además del crap paper, la persona que quizás fue ella la que definió el término predatory journal y predatory publisher, ¿no? Revista y editorial depredadora, fue Bell, un bibliotecario de la Universidad de Colorado que, un poco movido por su suspicacia por el Open Access, pues empezó a indagar más. Digamos que Bell no está muy de acuerdo con lo que representa el Open Access, sobre todo porque ha degenerado en el fenómeno que estamos describiendo, ¿no? Esto lo hizo famoso y al mismo tiempo le ha empujado al final a retirarse, a jubilarse y a seguir la actividad de un modo más discreto, porque empezó a tener pleitos que le ponían estas editoriales. La universidad también reaccionó. La universidad dice que no le hizo cerrar este blog, si lo buscáis ahora está cerrado, pero realmente hizo un trabajo bastante sistemático, recibía información de diferentes, de todo el mundo, que le iban diciendo, he recibido esta revista, una más, y entonces él las empezó a compilar y hizo sus listas de editoriales y de revistas depredadoras basadas en unos criterios muy cocinados por él, que incluían el Open Access. Incluso llegó a calificar de depredadoras algunas revistas que claramente no son Open Access, pero no siguen unas políticas como las que hemos descrito. Pero bueno, una persona controvertida, pero que tuvo una intuición muy buena y que lo puso encima de la mesa y le dio publicidad, ¿no? En la actualidad sigue habiendo hay un dominio de Internet donde podéis consultar
si una revista es depredadora o cumple unas características, porque tampoco hay un consenso muy grande. El Comité de Publicación Ético, la COPE, también tiene un algoritmo para decidir si una revista o no se podría considerar depredadora, basada en las características que hemos revisado muy rápidamente. La verdad es que es un mundo complejo en el cual los investigadores podemos caer por desconocimiento o, como también ya se ha visto, algunos investigadores aprovechan para incrementar su currículum de una forma rápida, pues para obtener plazas en las universidades, en organismos de investigación, en lo que sea, ya de una forma claramente fraudulenta. Es un terreno difícil, ¿de acuerdo? Es un terreno por el que nos movemos. Hemos hablado de revistas y editoriales depredadoras que, de hecho, fueron secundarias a los congresos depredadores, que ahora prácticamente no se reciben. Yo creo que también un efecto de la pandemia, porque no nos movemos, pero hace 15 años hubo un movimiento de congresos en China, en India, donde nos invitaban para presentar lo que quisiéramos, y en el congreso de las cosas más variopintas, muchas veces que no tenían nada que ver con el propio campo de investigación, ¿no? Estos congresos iban seguidos por la publicación de unas actas donde te permitían escribir el artículo y también te cobraban por ello. Eran congresos absolutamente minoritarios, muchas veces con una asistencia de 50, 100 personas a lo sumo, pero que te invitaban con todos, digamos, con todos los agasajos posibles, pero al final la persona invitada se pagaba el viaje, la estancia, la inscripción e incluso la publicación, ¿no? Ahora tenemos el fenómeno de los webinarios, ¿no? Estamos recibiendo también en la actualidad para participar en conferencias online y que te están pidiendo después dinero para poder colocar tu conferencia en una página web, en un blog, la producción del vídeo que hacen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un terreno complicado por el que nos movemos y en el que realmente, bueno, seguramente irá evolucionando, pero tristemente, como decía Ana, en este caso tristemente también ha venido para quedarse. Pero si lo sabemos, nos podemos intentar defender. Muchísimas gracias. Gracias, Esteve. Hay una pregunta en el chat de Luis, que nos pregunta si los artículos en revistas depredadoras podrían llegar a Web of Science o a Scopus y llegar a ser de primero o segundo cuartil. Luis, pues la verdad es que sí. Hay revistas, esto no lo he comentado, el movimiento de depredador nace de las editoriales creando sus propias revistas, ¿de acuerdo? Pero también algunas de estas editoriales han adoptado algunas revistas que ya eran existentes, con lo cual se han dotado editoriales depredadoras, se han dotado de revistas, digamos que legales, ¿no? O buenas o normales, que ya tenían vida, pero que necesitaban alguien que las siguiera publicando. Esto es un fenómeno bastante habitual en las revistas. Tú puedes tener una editorial, puede ser de Elsevier, y pasarte a Oxford University Press, porque la sociedad científica dueña de la revista piensa que las condiciones económicas de una editorial son mejores que las de otra, o por diferentes motivos, ¿no? Entonces, estas editoriales depredadoras consiguieron captar revistas que ya existían, algunas de ellas que ya estaban incluidas en Web of Science, por ejemplo, o que ya estaban en PubMed o que estaban en Web of Science. Y eso está pasando. Y al revés, algunas y también algunas revistas depredadoras han promocionado de una forma, con un buen marketing, algunas de estas revistas que no siempre han publicado artículos de muy baja calidad, que supieron atraer autores de calidad y de esa manera han conseguido meterse en los índices. Una táctica muy habitual que tienen casi todas, que no lo he comentado, las revistas depredadoras, es que hacen suplementos. Esto es una cosa que casi todas las revistas científicas lo hacen, un suplemento con motivo de un congreso o de un tema importante de la especialidad. 1 o 2 suplementos al año, la mayor parte de revistas los hacen. Seguro que los habéis visualizado. Las depredadoras lo promocionan como parte de su negocio y estas revistas pueden tener 10, 12 o 20 suplementos al año que encargan a un científico, a un investigador de prestigio, ofreciéndole, evidentemente, trabajando gratis, pero ofreciéndole que en ese suplemento, que va a tener 15 o 20 artículos,
él y su equipo pueden tener 2 o 3 artículos sin tasas, sin cargos de publicación, pero que lo que tiene que hacer es montar un índice, pues este tema, que usted es muy experto, conocerá a los mejores expertos del mundo, que usted les puede invitar y dar las directrices para tener un buen suplemento de este tema. Entonces, esta persona, a veces con buena voluntad, sin saber que es depredadora, invita a otros compañeros a escribir artículos a los cuales se les va a cobrar. Se les van a cobrar 600, 1.000 o 2.000 euros por publicar, a pesar de que les estás invitando a hacer el suplemento. Entonces, con estos suplementos lo que han ganado muchas revistas, además, artículos de buenos investigadores que después son citados. Y en el momento en que estos artículos son citados, porque algunos sí que son de calidad, esto genera, por ejemplo, pues poder optar a estar en Web of Science y tener un factor de impacto. Y esto está pasando. Hay revistas, algunas que no sabemos si son depredadoras o no, que están ahí borderline, que pertenecen a publishers, a editoriales claramente depredadoras y que están en Q1 en algunas categorías. Por ejemplo, en nuestra especialidad en salud pública, ocupacional y ambiental, tenemos algún ejemplo de estos. Muchas gracias, Esteve. Bien, ya está. Muy bien, tenemos una pregunta de José Luis Ramírez. Adelante. Hola, ¿ahora? Perfecto. Vale. Es más que una pregunta, un poco una reflexión a raíz de las 2 presentaciones, con la aparición de estas editoriales depredadoras y los preprint y todo este fenómeno. Me pregunto si no estamos ante la aparición de una especie de ciencia basura, de peor calidad, al igual que tenemos la comida basura, ahora vamos a tener una especie de ciencia basura, con una enorme producción, una publicación muy rápida, pero que realmente es eso, una ciencia de peor calidad, ¿no? Pues un poco una reflexión, si estamos ante la aparición de esa ciencia basura. Sí, bueno, te comento yo un poco si quieres, luego Esteve. A ver, la producción científica, la necesidad de publicar y el número de publicaciones ha aumentado muchísimo con pandemia y sin pandemia, ¿no? Cada vez son más los países y las personas, los investigadores dentro de los países, pues que se ven en esta presión de publicar y que tienen que publicar. Y bueno, si hay más, pues habrá también más de peor calidad, no es que no pasara antes, hay una relación que se decía, perdón, de lo que se publica, pues solamente, no recuerdo ahora, que era el 10% servía para algo o se leía o se utilizaba y esto pasaba ya en la época, digamos, tradicional de publicación. Bueno, pues ahora yo creo que habrá más de todo, ¿no? Y bueno, a ver, a mí esto de pagar por publicar de los autores a la vez junto a la necesidad de publicar de los autores para su promoción personal, en su carrera profesional, es una bomba de relojería y lo comentaba Esteve, ¿no? A veces solamente pagando las tasas en muy pocos días tienes un artículo aceptado, sabes que eso no es posible, ¿no? El hecho de que algunas revistas con malas prácticas estén cada vez más, como también decía Esteve, en la Web of Science o en el Scopus, bueno, pues no van a ser buenos tiempos. Yo creo que al final siempre el determinante es la calidad de lo que se publica, ¿vale? No el he publicado en esta revista o en aquella otra y eso no podemos prescindir de ello a la hora de utilizar o de aplicar lo que pueda decirnos un trabajo científico. Entonces, habrá que estar atentos a la calidad de lo que se publica, por lo menos para su aplicación profesional, política o lo que sea. Esteve, si quieres comentar algo. Estoy muy de acuerdo con tu respuesta. Me gustaría creer que va a haber algún tipo de autorregulación, que después de la inflación que estamos viviendo, un poco también debido a la pandemia, yo creo que la pandemia tiene parte de culpa de esto, pero bueno, las revistas depredadores están aquí desde hace más de una década, ¿de acuerdo? A mí me ha preocupado el fenómeno de los preprints, porque muchos de ellos no llegan a publicarse, o generan también confusión, porque una cosa es el preprint y luego es la versión aceptada. Algunos repositorios lo anuncian bien y te dicen dónde está el artículo finalmente publicado, pero el lector tiene que hacer el esfuerzo de no quedarse
con el preprint que he encontrado fácilmente e irse a revista, ¿no? Que puede ser o no de Open Access. La autorregulación es posible, pero es que es eso, la presión y en muchas potencias que están explotando ahora, ¿no? Por ejemplo, hablemos de China o de otros países asiáticos que tienen los investigadores muchísima presión y que tienen dinero, ¿no? A pesar de ser países que se estaban desarrollando y que ahora están eclosionando, han caído en esto. Y no solo en estos países, sino más cerca y en España, porque conocemos casos, ¿no? Por tanto, cierta autorregulación es posible. Yo creo que las listas fáciles de decir, uy, si está en Scopus o está en Web of Science, esto ya sirve para valorar. El problema es que los artículos y la investigación que hacemos se tiene que valorar de alguna manera, pero seguramente no por un factor de impacto o porque esté publicado en tal o cual revista. Toda la vida ha habido revistas muy buenas y toda la vida ha habido revistas, incluso de sociedades científicas, y las sigue habiendo, que son no tan buenas y que publican casi cualquier cosa. Eso también toda la vida ha existido y lo sabemos. Por tanto, son más ruido en el gallinero y esperemos que las agencias financiadoras, las universidades, los organismos de investigación y nosotros mismos sepamos qué. Pero yo he tenido discusión con compañeros que queremos enviar esto a tal revista que nos han dicho que es rápida. Claro, esto lo hizo un compañero que no es de tu ámbito y te está hablando de una revista que tú conoces que es de tu ámbito. Dices, no, es que está ahí borderline que no sabemos si es depredador o no. Sí, pero nos lo publicarán en menos de un mes y tenemos prisa. Y ya he tenido esta discusión un par de veces. Es mi experiencia personal, pero estoy convencidísimo que esto está pasando y, bueno, entre nosotros también tenemos que tomar decisiones. Gracias, Esteve. Hay un comentario de María Isabel Martín Fontelles que da las gracias por el tema de las revistas y las publicaciones depredadoras, porque se trata poco y hay demasiados problemas de inocencia entre muchos jóvenes. Y bueno, era la nota de agradecimiento. Pasamos a la siguiente charla de Félix Bosch, que es el director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, que nos hablará de si sirven para algo estos cursos de escritura científica y nos presentará el estudio Escribe. Cuando quieras. Hola, buenos días a todo el mundo. Nada, es un placer estar aquí. Aprovecho como representante de la Fundación, aparte de Eli Serés, en agradecer a la doctora Ana García y al doctor Esteve Fernández que han aceptado participar en este curso y también agradecer lógicamente a todos los asistentes, las personas que nos están siguiendo en esta actividad. Voy a intentar muy brevemente hacer una visión general sobre la formación, sobre escritura científica y presentaros un estudio que hemos puesto en marcha desde la Fundación Dr. Antonio Esteve. Para introducir un poco el tema, me gustaría ir un poco insistiendo también la formación en redacción científica. De hecho, nosotros ya llevamos tiempo, experiencia en estas actividades y tal como está la situación actual, es clave también adaptarse a la situación actual en el sentido de ir adaptando cursos en formato en línea. En esta diapositiva lo que quería recoger un poco las actividades de la Fundación Dr. Antonio Esteve en todos los cursos de formación. Llevamos ya más de 20 años de experiencia en formación, en habilidades transversales, en lo que llamamos las competencias transversales y también en temas de docencia. Y bien, esto implica más de 200 ediciones de cursos en 50 ciudades diferentes en España y algunas también en el extranjero. Y lo más importante, ya con un colectivo de más de 6.500 alumnos que han pasado por nuestros cursos y la colaboración de 125 instituciones a poner en marcha estas actividades en diferentes ámbitos. Bien, esta es la visión general, pero a mí me gustaría centrarme exclusivamente en uno de estos cursos, en el curso que yo considero el gold estándar de la Fundación, y que es el curso sobre cómo redactar un artículo científico sin despreciar el resto de cursos, el resto de 10 cursos que ya tenemos en marcha. Pues el curso de redacción de un artículo científico ya lleva una tradición de 17 años, fue uno de los primeros que pusimos en marcha. Y bien, para mí es una satisfacción comentar
este curso, explicar este curso, la tradición de este curso y bien, y teniendo aquí a la doctora Ana García y al doctor Esteve Fernández todavía mucho más, aparte que tenemos que mencionar también la colaboración en este curso de la doctora Carmen Vives Casas, que también colabora en la parte de docencia presencial. Y puntualmente también hemos tenido la colaboración, la doctora Vives de la Universidad de Alicante, y también hemos tenido la colaboración puntual de Chisca Sureda de la Universidad de Alcalá de Henares. Por lo tanto, serían las personas que han contribuido a esta trayectoria científica de este curso, que tiene ya 51 ediciones en formato presencial y 11 ediciones en formato en línea, que es hoy precisamente celebramos la clausura de una de estas ediciones en línea, de la última edición en línea. No voy a entrar en los contenidos de este curso, se forman diferentes aspectos de la redacción científica, pero bien, en general el curso presencial son unas 16 horas de docencia concentradas en 2 días, mañana y tarde, en plan intensivo, y el formato en línea pues se dedican unas 12 horas de docencia durante varias semanas, abierta a la participación de los alumnos con vídeos, chats, ejercicios, test, etc. Estas serán las características principales de este curso que tiene gran éxito. Y un poco en homenaje a los 2 profesores originales, Esteve y Ana, me gustaría pasar esta siguiente diapositiva, que seguro que les hará mucha ilusión recordar la primera edición del curso sobre redacción científica en el 2004, que tuvo lugar en Valencia. Este tríptico que daba divulgación al curso y esta foto de un grupo de personas donde podéis apreciar por aquí en medio a los profesores un poquito más jóvenes de los que están ahora, pero bien, perfecto, estupendos todos. Y este es un poco el pequeño homenaje que quería hacer antes de introduciros a mi presentación, que en principio tenía que hablar si sirven para algo los cursos de escritura científica, y ya os voy a adelantar que me voy a centrar desde nuestra experiencia, desde la experiencia de la Fundación Dr. Antonio Esteve. Y si no, voy a esperar a la última diapositiva para deciros que sí, desde mi punto de vista, sirven para algo, y sirven para algo básicamente porque en 3 aspectos que voy a desarrollar a partir de ahora, es decir, porque son cursos que tienen muy buena acogida, este es un primer punto, porque están muy bien valorados por los asistentes en cuanto a la satisfacción que nos expresan a todas las personas que participan en el curso, y porque a través de diferentes iniciativas podemos constatar que hay una mejora en las competencias, en la adquisición de competencias en cuanto a redacción científica después de haber llevado a cabo estos cursos de formación. Bien, resumen, tenemos estas 2 posibilidades, el curso en línea y el curso presencial, y cómo podemos demostrar esta buena acogida que os comentaba. Pues bien, tantas ediciones no se pueden llevar a cabo si no son cursos bien acogidos. Cada año nos llegan en cantidad de solicitudes para llevar a cabo estos cursos, y ahora en el último periodo de pandemia, pues potenciando sobre todo las ediciones en línea con una asistencia de más de 100 asistentes, estudiantes que participan en cada una de estas ediciones. Pero bien, en total, más de 2.500 participantes en las 2 ediciones, tanto en la presencial como en línea, y con un número importante de instituciones colaboradoras y habiendo visitado un número importante de ciudades, tanto en España como en Centro y Sudamérica. Bien, también, además, este curso, el formato de curso intensivo y en línea, también ha generado varias colaboraciones universitarias en formato de curso de verano. Hay 4 universidades, la Universidad de Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, Illes Balears y Rey Juan Carlos, que han adoptado estos cursos en un formato de curso de verano en sus diferentes programas docentes. Bien, ¿están bien valorados estos cursos? Pues también tenemos datos al respecto. Nosotros pasamos una encuesta de satisfacción al finalizar el curso, y este es un poco el resumen que refleja que la opinión general, puntuando la satisfacción de los asistentes desde 0 hasta 5, la puntuación general está alrededor de un 4,6 en esta muestra de asistentes. Además, hemos valorado otros aspectos del curso, material, sesiones, ejercicios prácticos, profesores y apoyo logístico, que también han recibido puntuaciones muy altas. Por lo tanto, cursos muy bien acogidos, cursos bien valorados, y además hemos podido demostrar a través de esta experiencia que también hay una mejora de competencias en redacción. En un momento determinado llevamos a cabo una encuesta en un grupo importante de
de alrededor de 1000 asistentes en nuestros cursos de formación en redacción científica y les pasamos una encuesta para ver cuál era su opinión sobre la mejora de competencias en general en redacción científica. Y dentro de esas competencias analizamos conocimientos, actitudes y habilidades en redacción científica, y en todos estos aspectos analizados en estas gráficas de boxes, de cajas que tenéis representadas aquí, había un incremento de entre 1, 2 y 3 puntos de mejora en cada uno de estos parámetros, teniendo en cuenta que se podía mejorar desde 0 hasta 4 en conocimientos, actitudes y habilidades. Estos datos, además, se publicaron en el 2018 con los colaboradores en esta iniciativa, los profesores del curso, y desde la Fundación en British Medical Journal Open, donde se recoge toda esta información. Es una publicación abierta, por tanto, es accesible para quien quiera recoger más información sobre esta encuesta de autopercepción. Bien, además, es un placer divulgar al máximo esta iniciativa. Hemos divulgado esta iniciativa no solo con un cuaderno que da apoyo, un cuaderno de la Fundación, formato de la Fundación, que da apoyo a los cursos, que lo tenemos tanto en castellano como en catalán, sino una serie de iniciativas que hemos llevado en varios congresos para dar a conocer cursos de formación y que han generado una serie de publicaciones que se recogen en esta gráfica. Bien, y para concluir, y desde la experiencia propia, desde la Fundación, estos 17 años, que es un placer compartir aquí con vosotros, yo creo que podemos concluir que es necesaria esta formación en redacción científica, que es conveniente disponer tanto de formatos presenciales como en línea, y es lo que hemos visto, la importancia de disponer estos formatos en línea también en estos momentos pandemia y pospandemia, y que a partir de los datos que nosotros disponemos podemos demostrar esta buena acogida, satisfacción y mejora de competencias con estos cursos de formación. Por lo tanto, creemos que sí, estos cursos sirven para algo, y solamente nos quedaba, para rematar el tema, era tener una información más objetiva al respecto, y para tener esta información más objetiva sobre los cursos de formación se nos ocurrió poner en marcha una iniciativa hace 2 años, hace 3 años ya que lo pusimos en marcha, empezamos a trabajarla, que era la iniciativa que muy rápidamente os comentaré, que se llama el estudio SCREW-B. Y diseñamos este estudio para evaluar de manera objetiva esta adquisición de competencias, porque con los datos que os he presentado os he puesto sobre la mesa datos de autopercepción por parte de los asistentes. Pero lo que nosotros queríamos recoger en este estudio, queremos evaluar en este estudio, es una mejora objetiva en estas competencias de redacción científica. Pusimos en marcha este estudio, aparte también queremos evaluar la satisfacción de nuevo de los participantes, y se trata de un estudio en un formato de ensayo clínico, ahora que están tan de moda los ensayos clínicos y el diseño de los ensayos clínicos. Todo el mundo ya sabe lo que es un ensayo clínico, las fases 1, 2 y 3, y para lo que sirven en las vacunas. Pues bien, yo creo que también es importante saber que el diseño del ensayo clínico se puede utilizar en diferentes entornos, y nosotros lo que hacemos es utilizar el diseño de ensayo clínico, modalidad de ensayo clínico, en un formato para evaluar la docencia. Y en este caso lo que hemos hecho es aplicar una serie de cuestionarios en 3 fases, una serie de alumnos que participan en nuestro curso, que se le pasan unos datos que no voy a entrar en detalles, pero que evaluamos tanto el curso presencial de redacción científica comparado con el curso en línea. Y además hemos establecido un grupo control con participantes en otros cursos de la Fundación que no tienen vinculación con redacción científica. Al final del curso se pasan nuevos test evaluadores, y a los 18 meses se pasa un cuestionarios finales para hacer un seguimiento de este estudio. Bien, lo que en definitiva pretende el estudio SCREW-B con este diseño era valorar la satisfacción de los cursos, si es diferente en las diferentes modalidades, el curso presencial, en línea o en un control, y también comparar estos conocimientos en cuanto a redacción, habilidades y actitudes en estos diferentes grupos. Y además es muy conveniente, creo, que en el momento en que se están potenciando las actividades en línea, pues también poder ratificar, si es posible, si ello es posible, que los cursos en línea pues también permiten adquirir competencias en los cursos que nosotros ofrecemos. Este protocolo del diseño del estudio SCREW-B ha sido prepublicado ya en Gaceta Sanitaria, en la referencia que tenéis en esta diapositiva, y a partir de ahora lo que vamos a hacer es seguir con este estudio, seguir trabajando y seguir recopilando información
para poderla divulgar más adelante. Y como final, ya lo único que me quedaría pues es destacar que si hemos discutido hoy el futuro de las publicaciones científicas en el campo de la COVID, y uno de los temas que ha salido tanto en las presentaciones como en la discusión es el tema de la posibilidad de que la ciencia se ensucie o se genere ciencia basura, y también un poco llamando la atención en los comentarios que se han hecho en la importancia de que la gente joven conozca estos problemas. Yo entiendo que el futuro también está en la formación, y para esto seguir en la formación en redacción científica es uno de nuestros objetivos, los objetivos desde la Fundación Dr. Antonio Esteve, con los profesores que tenemos en nuestros cursos y en concreto con el curso de redacción científica. Y para acabar, únicamente agradecer y animar a los participantes en este estudio SCREW-B y a los participantes en nuestros cursos de formación para que continúen confiando en la Fundación Dr. Antonio Esteve. Nada más, muchas gracias, y no sé si hay posibilidad de preguntas a la moderadora, pero si hay alguna pregunta, sea por el chat o por comentarios, pues las podremos responder. Gracias. Gracias, Félix. Sí, hay una pregunta de Marce Piqueras que dice: ¿no debería formar parte de los estudios científicos aprender a redactar un artículo? Al fin y al cabo, sin la comunicación a la comunidad científica, los resultados de la investigación no se conocerían. ¿Hay alguna universidad que los incluya, aunque sea como créditos de libre elección? Muchas gracias, Mercè. Muchas gracias, Mercè, por la pregunta. La verdad es que estamos en ello, ¿no? Algunos grados ya los han incluido. Muchas veces aprovechando las reformas que ha habido en las últimas décadas, en la última década, y con la introducción del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? También ha habido grados que los han introducido y luego ha habido regresiones. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, que yo mismo he vivido, ¿no? En la Universidad de Barcelona sí que se estuvieron impartiendo contenidos sobre escritura científica y sobre presentaciones orales, además de documentación, etcétera, en el grado de Ciencias Biomédicas durante un tiempo, en lo que era en la parte que se impartía en la Facultad de Medicina. Pero después de un cambio de plan de estudios, esto ha quedado relegado a una asignatura optativa, que para alegría nuestra pues toman más de la mitad de los alumnos. Pero bueno, se está introduciendo quizás más en posgrados. Es más normal que en diferentes posgrados que habilitan para investigación, máster, haya una asignatura optativa o no, o troncal, de escritura científica o de comunicación científica, que incluye también habilidades de expresión oral. Y esto también se ha dado en otras universidades. Se pueden contar con los dedos de una mano prácticamente, y el curso que impartimos nosotros, tanto el online sobre todo, lo han aprovechado algunas universidades, como comentaba Félix al inicio de su presentación, para incluirlo en sus currículums de posgrado, ¿no? Por tanto, hay mucho margen, y yo personalmente creo que sí, que deberían estar puestos, con la duda que muchas veces tenemos de algunas asignaturas más transversales y metodológicas, de si tienen que estar al inicio del grado o al final del grado. Quizás ambas cosas, una inicial, porque los alumnos actualmente durante todo un grado en ciencias médicas, de la salud, etcétera, están haciendo presentaciones desde el primer cuatrimestre, están leyendo artículos, están escribiendo ensayos. Por tanto, yo creo que en primero es un buen lugar, y seguramente como una asignatura optativa más dirigida a la escritura, a la preparación del trabajo de fin de grado, también sería muy oportuno, que es lo que, por ejemplo, en Ciencias Biomédicas de la UB, de la Universidad de Barcelona, hemos conseguido mantener esta asignatura como optativa, que llamamos de forma sugerente escritura científica eficiente. Gracias, Esteve. Hay una consulta que nos dicen que otros cursos impartimos que están relacionados con estos aspectos. Bueno, desde la Fundación, como ha comentado Félix, tenemos 10 cursos distintos, algunos de ellos sobre redacción científica, además en inglés, otros sobre cómo realizar presentaciones orales, tanto en castellano como en inglés, y después otros sobre divulgación científica o cómo comunicar los resultados tanto al público en general
como a nuestros compañeros. Luis, si estás interesado, puedes consultar nuestra página web, pero también nos puedes mandar un mail y te podemos mandar el catálogo. Además, tenemos el catálogo de cursos, lo publicaremos en breve y estará disponible, como pone Esteve, en nuestra página web, en esteve.org. Hay una pregunta de Mercedes que pone que es una pregunta si al evaluar un currículum de investigación se valoran los artículos depredadores para desecharlos o puntúan como los reconocidos y si ello supondría un agravio comparativo. ¿Comento yo un poco? Sí. Adelante, Ana. A ver, los baremos están muy claros lo que valoran y normalmente valoran en función de la revista en la que publicas. Entonces, si en el baremo correspondiente dicen, pues tienes que publicar en revistas que estén en el primer cuartil del JCR, pues ya está, lo que esté ahí es lo que puntúa, ¿no? Sea más o menos depredador, mejor o peor y, por supuesto, independientemente de la calidad del trabajo propiamente. Entonces, es eso lo que hay. El baremo te dirá los criterios que siguen. En algunos baremos puede que no se ciñan solo a los cuartiles del JCR y que tengan otros, pues, en función de lo que se ponga. Lo que pocos baremos entran realmente a la calidad del contenido. Se basan en dónde se ha publicado, que era una de las quejas, si os acordáis de esta revista que citaba yo, que solo el título de la revista es la que se supone que atribuye una calidad al trabajo. Pero los baremos especifican muy bien qué es lo que valoran y qué es lo que no. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a anunciar a los ganadores del primer sorteo del ScriUV. Os recuerdo que cada 100 reclutados sorteamos un iPad para el desempeño laboral y personal de los participantes, porque es un estudio muy largo y es una manera de tenerlos motivados. Entonces, ya hemos llegado, tenemos 300 reclutados, pero en esta acto de clausura sortearemos los 2 primeros iPads para los 200 primeros reclutados. Y en esta ocasión hicimos el sorteo ayer por la noche. Y hay 2 ganadoras y los nombres de estas ganadoras son Maika González Espinosa de Málaga y Vallivana Rodrigo Casares de Valencia, y en este caso las 2 realizaron el curso de el curso de redacción científica online. Y creo que las tenemos en el chat. Si Maika o Vallivana quiere intervenir, adelante. Hola, buenos días. Yo soy Maika. Espero que estéis todos bien y quería agradeceros y felicitaros por el curso. Fantástico y lo veo muy necesario tanto para los investigadores que están empezando como para los que llevan más tiempo. Y estoy con el doctor Esteves, que debería ser una asignatura del grado o una optativa o para libre configuración. Debería ser necesario implantarlo en más universidades, bajo mi punto de vista. Y nada, felicidades y daros las gracias por todo. Nada, un saludo. Gracias, Maika. Hola, yo soy Vallivana. Bueno, perdón que no ponga la cámara, ¿vale? Pero es que no me funciona muy bien en el ordenador. Bueno, primero, muchas gracias por el premio y sobre todo, como dice Maika, felicidades por el curso, porque la verdad es que me ha sido muy, muy útil. Yo nunca había escrito ningún artículo antes de hacer este curso y bueno, un poco siguiendo la línea de la pregunta de Mercé y el comentario de mi compañera Maika, creo que sería muy práctico que en las universidades se ofreciera este tipo de formación, porque bueno, pues yo creo que al final, por muchos papers que leamos durante nuestra carrera, creo que las primeras veces que te sientas delante del papel a escribir, no sabes muy bien por dónde empezar ni qué información destacar por encima de otra y yo creo que lo pondríamos todo, ¿no?, en el artículo. Así que, bueno, pues muchas felicidades por el curso y que, bueno, yo creo que seguro que lo voy a recomendar a gente de mi entorno. Muchas gracias, Vallivana. Muchas gracias a las 2. Pues ya hemos terminado con la sesión. Hemos anunciado a los 2 primeras ganadores del sorteo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
felicitaciones otra vez a todos los alumnos que habéis terminado esta edición, pero también a todos aquellos de ediciones anteriores. No tuvimos oportunidad de hacer una sesión de clausura oficial, así que felicidades también a todos aquellos que hayáis terminado el curso. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia.